Le pido a la pastora que esté pasando. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Amén. Hay un clima especial en la casa que se percibe solo en el Espíritu. Y cómo no poder estar agradecidos de la obra redentora que Él hizo en nuestras vidas. Que Dios te bendiga en esta tarde. Gracias. Se nota acá que los pastores son altos. Porque el púlpito me queda. El nuestro es un poco más petizo. Gracias por compartirnos a invitar esta tarde en familia. Somos la familia de Cristo. Nosotros venimos de San Andrés. Hoy estuvimos con los nuestros, pero hoy fuimos invitados a pasar esta tarde con ustedes, que también son nuestra familia. Silvia hoy quería acompañarnos, pero nuestros chiquillos, Constanza de casi 19 y Andrés de 14, estaban un poco cansados, porque esta semana creo que todos los días tuvimos actividad. El viernes estuvimos evangelizando en la plaza por el Día de la Mujer, el sábado estuvieron, y ya hoy era como mamá, papá, turno completo, hoy no. Pero seguro que nos están viendo, así que le mandamos un beso a la pastora Silvia y a nuestros hijos. Marga inició con algo, ¿no? Fuerte, y a veces yo trabajo en un espacio político donde es difícil a veces dialogar, porque todos los diálogos son bélicos, ¿no? Es complejo, y a veces uno dice feliz día, pero no para restarle valor a ese día que marcó la agenda de las mujeres, a ese día que tiene que ver con conmemorar una lucha, un reclamo frente a lo que no estaba siendo justo. Y a veces uno comunica desde el lugar que puede y habla desde el lugar que entiende, ni siquiera con mala intención, sino que a veces las diferencias, las posturas de pensamiento hoy en día, ¿no?, atraviesan a nuestra sociedad en un Boca River todo el tiempo. O estás de un lado o estás del otro, o sos amigo o sos enemigo. Pareciera como que no pudiéramos hablar. Y un poco estamos viviendo ese clima en nuestra nación, donde personas que tienen responsabilidades ante todos nosotros pueden tuitear y decir cualquier barbaridad, en vez de ejecutar sus funciones para que no sigan muriendo mujeres, porque esto pasó hace muchos años, pero en la actualidad siguen muriendo mujeres. Y por eso es un día, yo opté por decir feliz lucha, ¿no? Para que nadie se sienta mal, pero quiero que le demos un aplauso a todas estas mujeres que hoy estén presentes, a estas mamás luchonas. Denle un fuerte aplauso a las que no son mamás todavía, porque es verdad, y no vamos a entrar en cuestiones de competencia, porque nosotros, los hijos de Dios, creemos que los roles son complementarios, que el hombre y la mujer son valiosos y necesarios, pero a las mujeres siempre todo nos cuesta un poquito más. Y por eso recordamos ese día, por eso saludamos a las mujeres, y el viernes con los chicos de nuestra iglesia salimos a decirle feliz día. Algo tan sencillo como feliz día, Dios te ama. No había mucho más que eso, les entregábamos una flor y tratábamos de sacarle una sonrisa. Como recién les decía, estamos viviendo climas medios caldeados en todos lados, en nuestros empleos, en nuestras familias, porque parece que la polarización de los temas nos divide, nos pone en enemistad, ¿no? Genera guerras y divisiones, no solo en la sociedad, no solo en el mundo, no solo en la iglesia, porque honestamente muchas veces nos cuesta ponernos de acuerdo y no encontramos maneras respetuosas de hablar, sino también en nuestras familias. Las diferencias nos dividen, las diferencias nos hacen vulnerables, las diferencias hacen que nuestros vínculos sean frágiles. Y de eso hoy quiero
humildemente hablarles, ¿no? Pensar en lo que dice Juan 3:16. Mire qué sencillo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Ese mensaje tan tremendo de amor, de sacrificio, que es para todos. Es para todos. Es para hombre, es para mujer, es para gordos, es para flacos, es para esclavos, es para libres, es para los fit, es para los fat, es para todos. Las diferencias no nos pueden dividir porque el príncipe de este mundo quiere dividirnos. Pero Dios envió a su Hijo para que en Él encontremos vida y vida abundante. Dale un fuerte aplauso al Señor, porque en esta palabra estabas vos y estaba yo. Amén. Jesús vino por todos. Él no hizo acepción de personas. Él vino a un mundo donde estaba dividido, donde las mujeres, los niños, los enfermos, los endemoniados estaban a un lado, estaban corridos, no eran contados ni reconocidas sus historias. Pero Él vino a darle vuelta a la cabeza a los que decían que conocían y entendían un montón. Los hombres que entendían, los fariseos, se encerraban en un lugar, en una sinagoga, en un templo, y ellos decidían quiénes podían escuchar ese mensaje. Pero Jesús no estaba ahí adentro. Jesús caminaba en la ciudad e iba en búsqueda de aquellos que lo necesitaban. Ese es el Dios que conocimos. Ese es el Dios que nos alcanzó, que no miró nuestra condición humana, sino que nos amó. Decir al que tenés al lado, Dios te amó. Él no miró tu condición, Dios te amó. Él vino a establecer un reino, pero no era el reino que en ese momento ellos estaban esperando. Algo que conocían de una manera, creían de una forma y no, esperando al Mesías, no podían reconocerlo porque Él traspasó todos los límites. A Él no lo contenían las paredes. A Él vino a establecer un reino para alcanzar a los necesitados. El reino de Dios es el lugar donde Dios expresa su voluntad y la cumple. Amén. Diga conmigo, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Diga conmigo, la voluntad de Dios, así no me deja sola. Yo le voy a contar una verdad verdadera. Yo soy muy tímida y no es algo que a mí me guste mucho, pero no lo malinterprete, ¿no? A mí me gusta hacer todo, me gusta evangelizar, me gusta limpiar, me gusta todo, pero predicar desde el púlpito es algo que lo hago cuando me lo piden. Y siempre mi suegro, usted seguramente que era mi pastor, usted lo debe conocer, él me decía, hija, el título más grande que tenemos es de servidores. Y el servidor no elige, obedece. Así que por eso yo estoy acá. Así que le voy a pedir que me ayude, que estemos cerca en esta tarde. Volvamos. La voluntad es buena, es agradable de Dios y es perfecta. Amén. La voluntad de Dios es buena porque busca lo que Dios quiere para nosotros. Es bueno, es bienestar, no es algo ni caprichoso, no es algo arbitrario. La voluntad de Dios para nuestras vidas es que nos vaya bien. Amén. Entonces, nosotros estamos seguros cuando estamos en el camino correcto porque nos va bien. Yo creo que fuiste vos, Daniel, una vez que viniste a predicar y trajiste un relato que quedó grabado en mi corazón, ¿no? ¿Cómo podemos identificar
cuando estamos en la voluntad de Dios. Y me acuerdo que mencionabas, es como salir al encuentro de una tormenta de viento, ¿no? Y eso quedó grabado en mi corazón porque muchas veces en mi vida salía esas tormentas con viento en contra. Y usted sabe lo que pasa en esas tormentas que vuelan. Hace poquito, no sé cuándo fue, Silvia miraba por el que voló la sombrilla nuestra al lado del vecino, la mesa quedó en otro lado. Los vientos fuertes, cuando los tenemos en contra, no podemos avanzar. Nos cuesta, nos duele, retrocedemos, llegamos tarde, nos retrasamos. Pero cuando el viento recio está a favor, vamos rápido. Pareciera que alguien nos estuviera empujando desde atrás y lo que nos costó por años, lo que nos costó por tiempo, por un minuto, un segundito de estar en la presencia del Señor, eso sucede. Amén. Esa es la voluntad buena, esa es la voluntad agradable, eso es lo que produce en nuestro interior. Saber que estamos haciendo lo correcto, saber que hacemos el esfuerzo por acordar en vivir en lo que Dios establece para nosotros, nos hace bien. Nos hace bien al alma, nos hace bien al cuerpo, le hace bien a nuestra familia. Se terminan los pleitos y las guerras, porque como decía la pastora, habita el príncipe de paz y la paz donde nosotros estemos. Amén. La voluntad de Dios es perfecta porque no tiene defecto. Amén. Lo que Dios quiere y tiene para nosotros es perfecto, no viene fallado, no viene fallado, y eso nos da seguridad, eso nos trae tranquilidad. Sé que muchas veces el camino no es fácil y se pone incómodo, es como que se pone estrecho, pero la palabra dice que es el único camino, el estrecho, el que nos conduce a la vida, ¿no? Y hoy yo quiero compartir con ustedes, porque Jesús recorría los pueblos, recorría las aldeas y establecía el reino de Dios donde Él estaba, se establecía la voluntad de Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Porque todo era transformado, porque todo era cambiado. Donde Él estaba, la esencia de Dios estaba. Se percibía como alguien que percibe una fragancia. Si quieren, vamos a leer Lucas 8, del 1 al 3. Después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y aldeas, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, esposa de Cusa, administrador de Dores, y Susana, y muchas más que le servían con sus bienes. El mensaje que Jesús traía revelaba la esencia del reino. Y la esencia del reino, lo que podemos vislumbrar en este pasaje, es el sentido y el propósito. El sentido es cómo lo hacían. Caminaban contundentemente siendo reales. Hablando, caminaban contundentemente siendo reales. ¿Y cuál era el propósito? Que todos fueran alcanzados. Jesús, los 12 y estas mujeres caminaban para que se extendiera el reino donde ellos estuvieran. Amén. El reino debe ser anunciado. Jesús anunciaba la llegada del reino con palabras claras, con palabras contundentes.
Les contaba que el viernes fuimos a evangelizar y la mayoría del grupo eran chicos, 14, 15, 18. Y era muy sencillo el mensaje que dábamos. Nosotros a veces la complicamos. Nos gusta complicarla con palabras difíciles que la humanidad a veces no puede entender. Pero el mensaje de Jesús es sencillo. Es: Dios te ama. Dios te ama. Amén. Y es tan importante en este tiempo poder anunciar el reino, poder transmitirlo con palabras claras, precisas, contundentes, para que el que pueda creer sin dudar esté puesto a salvo. ¿Cuántos creyeron sin dudar? Amén. Y creer nos puso a salvo. Creer nos puso a salvo. El reino es movimiento. El reino es movimiento. Jesús no tenía un lugar ni una oficina a donde atender. Él iba a la necesidad. Él se movilizaba. Nuestro abuelo es el abuelo de Ariel, pero yo me lo apropié. Yo me apropié de todo. Como es único hijo, no hay nada más lindo que casarse con un único hijo. Porque uno se apropia de la mamá, del papá, del abuelo. Todo era mío, todo era mío. Y encima yo a mi suegro, uno de los últimos encuentros que teníamos en familia, un día lo abrazo y le digo: decime que vos me querés más a mí que a Ariel. Y Ariel estaba enfrente. Y él me dice: sí, claro que te quiero a vos más que a Ariel. Me la hacía creer. Pero el abuelo de Ariel, que fue el fundador de nuestra iglesia, él decía: tenemos que estar en la necesidad. Tenemos que estar en la necesidad. Y él en ese momento se iba a levantar con otros paisanos las casas de un barrio muy cerquita que tenemos y los ayudaban a construir en un barrio muy vulnerable, casas de material, casas un poco más sólidas. Les enseñaban a poder administrarse y después Carlos empezó a enseñarles a que tenían que estudiar y formarse y prepararse. El reino es movimiento. Amén. El reino no es estático en un banco, en una iglesia. El reino somos nosotros, moviéndonos en nuestros trabajos, en nuestras casas, en medio de nuestras relaciones, no para acrecentar grietas, sino para empezar a emparcharlas con amor, como lo hizo Jesús. El reino no debe dejar a nadie afuera. No debe dejar a nadie afuera. Todos. Fue por todos, dice. Y cuando hablamos de todos, nadie, absolutamente nadie está excluido. Él ni siquiera excluyó a las mujeres. Hace unos días leía a una escritora cristiana que hablaba, que hacía referencia de que los hombres en la Biblia podían alejarse, podían ir a una montaña, a escuchar la palabra, a tener ese encuentro, pero las mujeres se tenían que quedar, porque eran las que atendían el quehacer, las que cuidaban, las que tienen responsabilidades con sus hijos, con el alimento, con el quehacer. No, y era, ¿qué onda? Ellos podían y las mujeres tenían que quedarse, pero Jesús vino a romper todas esas diferencias, porque Él interrumpía sus quehaceres. Él iba en búsqueda de esas mujeres que estaban enfermas, que eran señaladas, que muchas veces eran rechazadas. Él se acercaba a ellas. El reino es movimiento. Y hoy quiero hablar de esas mujeres. Mujeres que cumplieron un rol fundamental en el ministerio de Jesús. Mujeres que lo acompañaron, mientras que los discípulos, algunos huían. Ellas lo acompañaron. Desde que fueron liberadas, desde que sus historias de amargura y de dolor fueron cambiadas porque se encontraron con el Salvador, lo acompañaron hasta la cruz. Increíble. Y quiero aprender algo de estas mujeres que fueron perseverantes en esa decisión, en ese compromiso de acompañar al Maestro.
Mire, esto que hizo Jesús, este modelo de inclusión, se reflejó en la iglesia primitiva, donde el apóstol Pablo dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. El modelo de Jesús es la inclusión. No hay grietas, no hay diferencias de personas, no las hay. Y si vamos a ver en este pasaje puntual, esta mujer de la que habla, María Magdalena, dice que fue liberada de 7 demonios. Imagínense lo que ella respiraba. Podía respirar, pero se encontró con el Salvador. Y cuando se encontró con Él, fue libre. Amén. Respiraba libertad. Y dice que ella fue quien lo acompañó siempre. Estuvo presente en la crucifixión, estuvo presente en la sepultura, estuvo presente y fue la primera que pudo verlo resucitado. Una decisión y un compromiso que sostuvo. Nosotros nos hemos encontrado con el Salvador y hemos tomado una decisión de aceptar a Cristo como nuestro único Señor, pero necesitamos el compromiso. Necesitamos el compromiso. Necesitamos el compromiso para poder resistir, para poder persistir, para no abandonar, para no dividirnos. Mire, los cristianos modernos, yo hablo por mí, usted, como dice el que le vaya el guante, que se lo ponga. Yo hablo por mí, pero los cristianos modernos venimos flojos de papeles. Venimos faltos de papeles. Yo hoy pensaba cuántas veces cantamos en la iglesia, he decidido seguir a Cristo. ¿Usted conoce la historia de esa canción? Esa canción fue compuesta por un hombre, por un mártir, a quien estaban matando delante de él a su familia, porque le pedían que negara su fe y después lo mataron a él. Yo canto esta canción, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Pero cuando no anda el aire en la iglesia, no voy. Cuando la que acomoda en la silla me pone en el lugar que no es el de siempre, eso pasa en San Andrés. No. Necesitamos el compromiso serio. Necesitamos el compromiso serio, porque hay lugares en el mundo donde personas mueren por confesar su fe. Y muchos de los que nos han antecedido han muerto apedreados, golpeados, pero no han abandonado la fe que abrazaron. Necesitamos ser hombres, ser mujeres con decisión, no solamente en la voluntad, sino con el compromiso. Amén. Me está mirando serio, Daniel. Yo tengo la puerta abierta, cualquier cosa salgo, ¿sabes? A mí me ayuda mucho el humor para estos momentos de tensión, así que denle un fuerte aplauso al Señor, así se libera y me ayuda a mí. No solo que el reino se extiende con decisión y compromiso, sino que el reino se extiende con valentía y con recursos. Escuche bien, con valentía y con recursos. Mire quién era Juana. Juana era la esposa de Cusa, administrador de Herodes, o sea, era una mujer influyente del bando contrario. Pero esta mujer fue tan valiente, porque obviamente que se encontró con el Señor y no le importó absolutamente nada. Imagínense una mujer de la alta sociedad yéndose a entregar de lo suyo a un hombre, como lo veían ellos. Un hombre, se fue con un hombre a caminar por ahí, a entregar sus bienes. Esa mujer fue valiente. Se necesita valentía para actuar con firmeza, con determinación. Amén. Yo les quiero leer
lo que dice Mateo 11:12, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos y solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Amén. El reino de Dios avanza a pesar de que el mundo nos quiera parar, pero solo los valientes, solo los que son firmes pueden alcanzarlo. Y esta mujer fue valiente, Y habla de Susana, otra de las mujeres, que no dice mucho de ella, pero menciona que también fue seguidora y también fue benefactora de Jesús. Mujeres que no solo se decidieron, que no solo se comprometieron, que se separaron y fueron valientes y que dieron de sus recursos, de su tiempo, de su dinero, para que el ministerio de Jesús se extendiera. Amén. A veces decimos, ¿en qué me están pidiendo plata? No, tiempo. A veces lo primero que tenemos miedo cuando vamos a una iglesia es que nos piden plata. No, tiempo. Para extender el reino necesitamos tiempo. También necesitamos recursos, claro. Pero siempre hay algo que nosotros podemos dar en beneficios de otros. Porque si nosotros hoy estamos acá, si vos estás sentado en este lugar, es porque alguien pagó el precio. Porque alguien hizo ese sacrificio, es porque alguien te tuvo en el pensamiento, primero Dios, pero alguien tuvo esa carga de orar, de llamarte, de buscarte, de insistir. Por eso estás acá, porque Dios te ama y porque Dios va a seguir insistiendo y porque hay gente que está disponible, amén, para que el reino de Dios avance. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mire, quiero hablar de las cualidades de estas mujeres que me inspiran, mujeres que realmente me inspiran. Se me perdieron las notas, pero ya las voy a encontrar, no se preocupe. ¿Usted me va siguiendo? ¿Sí? ¿Soy clara? ¿Le estoy aburriendo? No. Bueno, vamos bien entonces. Las mujeres que acompañaban a Jesús, había otras, no eran estas tres, había muchas que acompañaban a Jesús. Todas habían sido sanadas de enfermedades y espíritus malignos. Y cada una de ellas llevaba una historia de sufrimiento y de liberación. Jesús no solo que las sanaba, sino que las activaba, que las dignificaba. Hoy buscaba el significado de ser digno y es ser respetado, ¿no? Es ser importante, oneroso. Él les daba ese valor a lo que un sistema había despreciado. Hace muchos años, más o menos creo que tenía 17, fui a un campamento por primera vez. Cristianos, mi familia y yo no íbamos a la iglesia católica, nada que ver. Y a través de una campaña, no la quiero hacer larga, llegamos a la iglesia, pero yo no quería saber nada, iban mis papás. Y como era bastante caprichosa y rebelde, había un campamento de jóvenes y, viste, los complicados te caen a último momento. Me subí al micro segundos antes de que el micro partiera y fui al campamento. Y ese campamento lo lideraba Ariel, y que le voy a contar una intimidad, ya se la conté a los hermanos de San Andrés. Él no tenía grupo. Había grupos de diferentes edades. Pero cuando me vio llegar, a mí hay otros descolgados también, de esos que te complican el campamento, que decís, ¿qué hago con este pibe? ¿Dónde lo meto? Porque no tiene la edad, porque el mensaje que vamos a dar, bueno, esa era yo, la complicada con otros tres. Él dijo, yo quiero grupo. ¿La entendió? O sea que yo estuve en el grupo de Ariel, pero él no tenía grupo, o sea que ya había una intención ahí.
Y me acuerdo como si fuera hoy, en una de las dinámicas que parecía un juego, nos dieron 5 papelitos que teníamos que escribir las cosas más importantes de nuestra vida. Y bueno, uno que pone mamá, para familia, puse Dios porque estaba en un campamento cristiano y puse algo que para mí era muy importante, que era un sueño por el que me había esforzado durante muchos años. Y empezamos a descartar los papelitos y me quedaban 2 papelitos y había que descartar o el sueño o Dios. Y bueno, me quedé con el sueño, claramente. Y terminó el campamento. Y realmente nunca voy a olvidar esa dinámica, porque después del campamento, a las semanas, me confirman que estaba preseleccionada para participar del seleccionado de hockey nacional. Empecé a entrenar después de muchos años, desde los 5 años que me entrenaba y que ese era mi objetivo en mi vida y era para lo que vivía y era lo que quería y no me importaba absolutamente nada. Quería ser una jugadora profesional y parecía que todo estaba llegando y que esa elección había sido la correcta, hasta que Dios frustró mis planes y una lesión me dejó fuera de la cancha. Pero esa lesión no solo me dejó fuera de la cancha, me dejó fuera de la vida. Quedé out, no me pude levantar, por un montón de otras situaciones. Y fue tan tremendo en la depresión y en la angustia que caí que 2 años después había decidido quitarme la vida. Porque una decisión tras otra mala decisión, un fracaso tras otro fracaso, no poder reponerse, no poder levantar cabeza. Y recuerdo que era sábado, en mi casa no había nadie y yo estaba enojada y quería hacer sentir culpable a mis padres y escribí una carta diciéndole por tu culpa, porque siempre que estamos enojados queremos encontrar a alguien que tenga la culpa. Y me iba a quitar la vida hasta que alguien golpeó y me venían a buscar para ir a la reunión de jóvenes. Amén. Siempre Dios viene a buscarnos. Ese día fue tremendo porque, mire, el infierno había conspirado. No podía salir de mi casa, las llaves se perdían, me tuvieron que sacar por una reja. Y ¿sabe lo más loco? Porque yo era tan terca que decía, no voy a ir porque no tengo pollera. Y a la iglesia se iba de pollera en ese entonces. Y era como la excusa, o sea, me estaba por suicidar. Me vino a buscar el mismo Dios a la puerta de mi casa. Y yo decía, no voy porque no tengo pollera. ¿Se da cuenta qué mal que pensamos muchas veces? Qué mal que interpretamos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Que es buena, que es agradable, que es perfecta. Él tiene buenas intenciones para vos y para tu familia. Qué mal que escuchamos cuando alguien nos dice feliz día, que Dios te bendiga. Cuando el pastor te llama y se preocupa, qué mal lo interpretamos. Es Dios interesado en tu vida, diciéndote, hijo, hija, yo te amo, sos valioso para mí. No rechaces el llamado, no rechaces esa visitación, porque es Dios mismo, es Dios mismo. Y ese día, la persona que me vino a buscar, que era mi hermana y mi cuñado, sabían que yo era terrible, porque era terrible, tenían una pollera en el auto. Y me cambié en el auto, y cuando uno está endemoniado, está enojado, ¿no? Y si alguno se me acercaba, lo mordía. No quería que nadie me tocara, no quería que nadie me hablara, no, estaba totalmente enajenada. Y recuerdo que Ariel estaba predicando, en ese momento no podía visualizar absolutamente nada. Y en el momento de la administración es cuando paso y experimenté el amor de Dios como nunca antes. Y lo que sentía literal era que me arrancaban kilos y kilos de piel que pesaban,
kilos y kilos de pecado, de dolor. Y a partir de ese día fue algo increíble porque ya nadie me creía en mi casa. Los chicos de la iglesia me invitaban y me decían, vos siempre venís cuando hay comida, no venís nunca. Me querían, los pibes me querían, me iban a buscar. Yo decía, estos pesados, son re aburridos. El día después, el domingo, era domingo, recuerdo que a las 5 de la mañana me levanté. A las 5 me bañé, me peiné, me puse la única pollera que tenía y me senté en el comedor de mi casa a esperar a que mi papá se levantara. Y cuando mi papá se levantó, dijo, esto decís, ¿qué pasó? Voy con vos a la iglesia. Voy con vos a la iglesia. Amén. Y a partir de ahí, nunca más, nunca más, nunca más. Ha sido difícil, pero si yo hoy estoy en pie, es porque el reino me alcanzó y puso mi vida a salvo. Si vos hoy estás acá sentado, es porque el reino te alcanzó. Amén. Y puso tu vida a salvo. Dale un fuerte aplauso a Dios en esta noche. Estás a salvo. Estás a salvo. Es que a veces sentimos que en la iglesia nos pide demasiado, que tenemos que renunciar a un montón. Es que tenemos que dar tiempo, que tenemos que hacer cosas que no nos gustan. Y los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, nosotros hemos dejado todo por seguirte. Como diciendo, ¿qué onda? ¿No? Hemos dejado todo. Y Jesús les respondió, les aseguro que en quien haya dejado algo por seguirme y por anunciar las buenas noticias, recibirá su premio. Si dejó a sus hermanos o hermanas, a su padre o a su madre, a sus hijos, su casa o algún terreno, recibirá en esta vida 100 veces más. Casas, terrenos y familiares. Aunque también será maltratado por sus enemigos y cuando muera vivirá con Dios para siempre. Amén. Seguir a Jesús, abrazar su causa, olvidarnos de nuestras razones, de nuestras prioridades, tiene recompensa. Él no solo que me dignificó, sino que multiplicó todo lo que yo había perdido. Cada sueño que había perdido, Él lo multiplicó. Amén. No tengas miedo. No vas a perder nunca con Dios. Con Dios nadie pierde. Con Dios nadie pierde. Amén. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie en esta noche? Mire, la esencia de algo es lo más profundo. A mí me gusta regalarle perfumes a Ariel y me gusta elegirlos. Y cuando vamos me gusta escuchar a quien sabe de perfumes y te dice, este tiene un tinte de madero, de pomelo. Y cuando uno lo huele, lo percibe, ¿no? La esencia de Dios, la esencia del reino se percibe en libertad. Uno huele la libertad, la restauración. El reino de Dios se ha acercado a nuestra vida y la esencia misma de Dios se puede percibir en esta noche cuando vuelvas a tu casa. Tus hijos, tu familia, tus compañeros de trabajo tienen que percibir esa esencia que ya no es muerte, que ya no es vergüenza, que es libertad, que es vida abundante, que es sanidad. Eso es lo que estamos percibiendo cada vez que estamos cerca de Él. ¿Qué te parece si oramos en esta noche? Oramos para que el reino de Dios se acerque a nuestras vidas, para que eso se pueda percibir
para que los otros puedan percibir la obra, lo que Él inició, ese olor fragante de libertad, de poder, ese reino que se ha acercado para transformarlo todo. Amén. Señor, te damos gracias. Señor, te damos gracias en esta noche, porque estamos juntos como familia tuya. Señor, gracias. Señor, gracias, porque tú nos abrazaste a todos sin mirar nuestra condición, sin mirar nuestro pecado. Señor, gracias, porque fuiste en el día malo y en el día oscuro a nuestro encuentro. Gracias, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque no tienes en cuenta y no has tenido en cuenta nuestras ofensas. Gracias porque ni siquiera recuerdas lo que antes éramos, sino que tú nos ves en lo que nosotros somos ahora, tus hijos, tus hijas, personas amadas, personas reconocidas, personas especiales para ti, poemas tuyos. Gracias, gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de experimentar tu amor, Señor, de percibir tu espíritu. Señor, gracias. Señor, ayúdanos a que las diferencias, a que las estructuras de pensamiento, Señor, no generen ni malestares, ni divisiones, ni altercados en nuestras familias, sino que tu amor, Señor, ese dulce amor, sea restaurador, sea conciliador, sea pacificador, para que podamos transmitir al mundo y el mundo pueda creer. Señor, gracias, gracias, gracias en esta noche. Gracias por cada uno de los que se ha acercado. Gracias en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.